Cuando mencionamos episodio G, hablamos del primer spin-off oficial de Saint Seiya tras la conclusión del manga original por parte de Masami Kurumada, el cual vio su finalización en 1990, mientras que la historia derivada se comenzó a publicar en el año 2002, más de 10 años después de la última batalla de Seiya y compañía y 4 años antes de la salida de otro spin-off icónico como lo es Lost Canvas. De la mano de Megumu Okada, quien con cariño podemos decir que es el rebelde del grupo en cuanto a discípulos de Kurumada se refiere y por supuesto con la supervisión de este último, el spin-off en cuestión nos presenta una historia en la que los Caballeros Dorados son los protagonistas, partiendo varios años antes de los sucesos que conocimos en la historia clásica, en donde los guerreros de élite del santuario deberán enfrentar una amenaza de proporciones extraordinarias, intentando evitar el surgimiento de un peligro aún mayor, todo esto mientras la conspiración de Saga de Géminis ya ha ocurrido y los ecos de la traición y el engaño resuenan en el recinto ateniense, sembrándose así la semilla de la inminente guerra civil que ocurriría años más tarde. Y es por eso que hoy en Starhill iniciamos con el resumen de esta historia que, a decir de muchos, se trata del mejor spin-off de Saint Seiya. En la habitación del patriarca, el dirigente del ejército de Atena escucha una sombría y tenebrosa voz, una que, a pesar de resultarle ajena, expresa algo que aquel que se alza por encima de los 88 caballeros sabe perfectamente bien. «Las tinieblas se están apoderando de tu corazón», le dice la misteriosa voz. «Se propaga al igual que una plaga por tu espíritu». Intrigado, el patriarca se pone de pie demandando conocer la identidad de aquel que, a decir suyo, intenta apresar su alma. «Soy el poder y la oscuridad que duerme en el corazón de los humanos», afirma finalmente la voz, revelando a medias su verdadera identidad y, acto seguido, exige a su interlocutor que se arrodille ante él, mandato que, sorprendentemente, el líder del santuario obedece sin cuestionamientos. Entonces, la voz, que ahora ha comenzado a mostrar una forma medianamente visible, hace aparecer una daga dorada, la cual asegura es capaz de acabar con la vida de los mismísimos dioses. «Yo soy el caos y el orden que mantiene en equilibrio el universo», continúa diciendo la amenazante figura, «y tú eres el único que se opone a todo ello, por lo que ahora te convertirás en el emisario del caos, siendo el asesino de los dioses». Y, tras esto, coloca el enigmático objeto en sus manos, para luego desaparecer en medio de las mismas sombras entre las cuales emergió. Minutos después, el desamparado hombre se dirige con el corazón dividido hacia la habitación en la que descansa la pequeña diosa Atena. Mientras camina hacia su infortunado destino, cavila en el hecho de que ahora podrá finalmente entregarse a sus deseos más profundos, no sin antes, con un brutal grado de ironía, encomendarse a la misma divinidad que está pronto para exterminar. De pie frente a ella, no puede más que pronunciar las últimas palabras de lealtad que hay en su interior y que arden en su deseo de ser expresadas. «Mi vida es tuya, te amo, mi diosa». Y así, el último resquicio de honor e integridad finalmente se extinguen. Sin embargo, otra jugada del destino se interpone, pues, tras empuñar la daga y disponerse a acabar con la vida de la recién nacida Atena, alguien aparece a sus espaldas. ¿Acaso planea blandir la daga en contra de ella?, pronuncia una potente voz que resulta provenir de uno de los santos dorados, el guardia personal de la diosa, Aioros de Sagitario. Casi como si ignorara que la presencia de aquel joven tiene como propósito impedir sus planes, el patriarca mira tranquilamente la daga, mientras le asegura que no es por voluntad suya que debe llevar a cabo un acto tan atroz, sino que es por designio de los dioses. ¿De los dioses?, le cuestiona Aioros de manera desafiante, pero cuando el potencial asesino alza la daga para encajarla en el pequeño cuerpo de Atena, el valeroso guerrero dorado se interpone, envolviendo a la diosa en sus brazos y golpeando involuntariamente el rostro del agresor, lo que a su vez revela algo totalmente inesperado. ¿Tú eres el patriarca?, pregunta incrédulo el santo de Sagitario, pero, contrario a lo que podría esperarse, la reacción de aquel que se ha visto descubierto es con tal tranquilidad que provoca inquietud en sí misma. Con una pasividad semejante, Aioros asegura que si es verdad que la voluntad de los dioses es que Atena muera, entonces él cambiará eso aun si su alma es condenada a la oscuridad eterna, pues no concibe un modo diferente de actuar, ya que proteger a Atena es el deber máximo de los caballeros.
Dando un salto en el tiempo, 6 años para ser exactos, estamos ahora en un entorno totalmente diferente, pues por ahora hemos abandonado el santuario de Atena en Grecia, pasando a ubicarnos en una isla perteneciente a los Estados Unidos. Ahí, el mundo enfrenta lo que podría ser una de las mayores amenazas de su historia, pues un incidente en el reactor nuclear del lugar anticipa una catástrofe de magnitudes descomunales que bien podrían extenderse hasta acabar con la humanidad entera. Sin embargo, parece que el incidente oculta algo más, pues pronto nos damos cuenta que los planes para eliminar la amenaza incluyen a un negociador, quien rápidamente deduce que no se trata de un accidente, sino de un acto terrorista. Pero mayor es su sorpresa cuando se entera de que es únicamente una persona quien se halla detrás de todo esto y que, además, su objetivo final no es negociar con el extremista, sino llevar a alguien más ante él, un joven de tan solo 13 años a quien se le ha colocado en sus manos el destino del mundo. De ninguna manera, dice el negociador, quien por cierto se hace llamar John Black. Es imposible que lleve a este niño directamente a un infierno de radiación, agrega el temerario hombre, quien no entiende cómo y quién pudo haber tomado tal decisión. Son órdenes de un nivel muy alto, le responde aquel que le ha encomendado la misión. Órdenes incluso por encima del presidente de los Estados Unidos. Escéptico, John Black no puede creer que exista alguien en el mundo con un nivel de autoridad mayor que el presidente de la que se considera es la nación más poderosa del planeta. Sin embargo, entiende que no hay más tiempo que perder y acepta la encomienda de llevar al joven tal como se lo han indicado. De camino al lugar, ambos compañeros, o al menos eso parecen ser, logran conocerse un poco más, y es así como John descubre que el chico es originario de Grecia, pero en cuanto a su nombre, simplemente le pide que lo llame Leo. Por su parte, el joven griego llega a comprender un poco el sentido de abnegación de John, pues se da cuenta de que, a pesar de no ser un militar, está dispuesto a arriesgarse por el bien de otros. Ese es un hombre honorable, reflexiona el joven Leo, quien no puede menos que admirarlo por su increíble nobleza. Sin embargo, las complacencias tendrán que dejarse para después, pues ha llegado el tiempo de ingresar al reactor para encontrar aquel que tiene al mundo colgando de un hilo. Para su sorpresa, John se encuentra con que Leo ha decidido no usar un traje de protección y, del mismo modo, le hace saber que no será necesario que él mismo lleve uno y, aunque ciertamente le parece extraño, John se siente impulsado a creer en el joven, por lo que ambos se adentran en el lugar sin ningún tipo de protección. Pero a medida que avanzan, aquel que hará de intercesor se da cuenta que un extraño resplandor dorado le rodea, y es esta extraña energía la que lo mantiene a salvo, energía que, sin lugar a dudas, proviene de aquel enigmático joven. De pronto, una explosión ocurre justo frente a ellos, por lo que John piensa que el punto crítico ha comenzado. Sin embargo, no solo se trata de una falsa alarma, sino que, en medio del humo, una figura humana se divisa. «Es un hombre», se dice John para sus adentros, sin entender cómo es que alguien puede estar en medio de tales condiciones y no verse afectado, aunque para este momento bien debería saber que cosas como esas no es imposible que sucedan. El hombre frente a él toma ahora la palabra y le pregunta si acaso es un caballero de Atena, pues esa sería la única explicación de que hubiese podido llegar hasta ese lugar sin recibir el daño por la radiación. Pero ante el evidente desconcierto de John, el terrorista procede a explicar el origen de los caballeros y su relación con lo que muchos llaman mitos, para luego afirmar que él mismo posee la fuerza para ser uno de ellos, pero que a pesar de eso no ha sido aceptado como tal, por lo que ahora su único objetivo es enfrentar a uno de estos guerreros para poder derrotarlo y demostrar así que es digno de portar una armadura. Sin esperar más, el resentido villano lanza un golpe directo hacia Leo, quien también estaba frente a él, por lo que John, ignorante de la verdadera identidad del joven, sale de la aura protectora para salvar al pequeño, con lo cual no solo el impacto, sino la radiación a su alrededor provoca un efecto inmediato, por lo que su muerte acaece irremediablemente ante los ojos afligidos de Leo. Determinado a vengar la muerte de aquel hombre honorable, Leo revela finalmente su identidad. De este modo, si es que no lo habíamos deducido aún, se nos muestra abiertamente que se trata de uno de los caballeros de Atena, pero no uno cualquiera, sino uno perteneciente al más alto rango. Así es, se trata ni más ni menos que del santo dorado de Leo, Ayoria, quien, determinado, ataca sin piedad a su oponente con su poderoso plasma relámpago, destrozando, evidentemente, el cuerpo de su desvalido oponente. Pensaba que derrotarte era solo un desperdicio, le dice Ayoria a aquel que lo escucha en sus últimos instantes de vida.
Sin embargo, continúa ahora para sí mismo, tras todo esto me doy cuenta que no solo se trataba de un descuido del santuario, el cual yo no estaba obligado a reparar, pues, tal como sigue diciendo, es justamente el santuario el responsable del vituperio y sufrimiento de su familia, por lo que la idea de seguir sus órdenes y estar a su disposición no es algo que ciertamente le resulte grato de hacer. Con todo, la desinteresada muerte de John Black le ha mostrado que el deber de proteger a otros va más allá de tener o no una razón para seguir órdenes, algo que, debido a su inmadurez e inexperiencia en la vida, no había sido capaz de comprender, por lo que no puede menos que pedirle perdón a aquel que se sacrificó por él sin siquiera haber conocido su nombre. Mientras tanto, en el santuario de Grecia, el patriarca ha observado los movimientos de Ayoria a la distancia y, tras asegurarse de que ha detenido al rebelde y que el asunto del reactor está resuelto, le pregunta a alguien que le acompaña en aquel sitio si es prudente que confíen en Ayoria tomando en cuenta que posee la misma sangre del traidor. Ante lo que un joven Shaka de Virgo le aconseja esperar con paciencia para conocer el rumbo exacto de los acontecimientos.